Ok. Profe, y yo creo que tú ya me llamaste, acaba de entrar. No, estoy hasta ahora entrando a administración. Ah, ok. Erika Alejandra. Presente. Ah, llegaste a tiempo. Cristian Arley Parra. Cristian Arley Parra Díaz. ¿En qué está Cristian? A mí me había dicho el que se le fue la luz. Temprano me dijo que se le fue la luz. Pero, ni idea. ¿No ha llegado? No, no ha llegado. Ah, caray. Paula Fernanda. Presente, profe. ¿Dónde estás? Hace así. No te veo, Paula Fernanda. Ya, Fernanda. Ahora sí. Gracias. Emily Sainz. Presente. Emily, haz así. Eso, Emily. Y Jessica. Presente. ¿Dónde está Jessica? Acá no la veo. Ya me ves, profe. No te veo. Ah, Jessica Galvis, ya estás. Ok. Bueno, gracias. Sí, o sea, otra vez Cristian Arley está complicado, pero ahí lleva 2 fallas. Toca que se ponga pilas con el tema. Bueno, ¿en qué habíamos quedado ayer? Alguien que me diga. Profe, es que yo le escribí algo, pero usted no me respondió, no sé si me vino. ¿Quién, Jessica? ¿Qué me escribiste? ¿Que si les daba plazo para el tema? Sí, señor, no, o sea, que me refería en general a, pues, a las tareas que vinieran, pues que si podían tener un poco más de plazo, que no fueran de pronto de un día para otro. Lo que pasa es que hay tareas muy sencillas de un día para otro, que es conceptos, entonces no es tan complicado. Tal vez de pronto el mapa conceptual y eso sí es para mañana, ¿no? Bueno, Sí, pues señor. pues van a tener el fin de semana para hacerlo. Si quiere lo hacemos y me lo entregan el martes. Bueno, Gracias, profe. entonces, Ay, ¿cuál es la muchas tarea? gracias, profe. ¿Cuál es la Gracias, tarea profe. para el martes? A ver, Jessica. Jessica, ¿Y cuál es? tú, a ver, Jessica Chihuazuke. Pues entregar el resumen en Word de los antecedentes de la administración y el mapa mental. Y el mapa mental. Listo. Ok, entonces tienen el fin de semana para eso. Somos acá, entre contaduría y administración, somos 7 y 6. 7 y 5. Somos 12, ¿no? Realmente somos 12. Porque estaba pensando en un tema de empresarial para hacer una empresa, sobre todo en estos temas de crisis, en el famoso tema del emprendimiento, pero voy a tomarme este fin de semana para analizarlo bien, a ver si lo hacemos con ustedes. Definitivamente sí lo voy a hacer con los alumnos de la noche, porque ellos sí son 40 y tantas. Entonces, tenemos que manejar el tema con los de la noche, con unos grupos como para que haya unas dinámicas ahí interesantes y exposición al final. Ok, entonces así quedamos con la tarea. ¿Había alguna tarea para hoy, Jessica? Sí, ¿Yo? señor. Sí, Jessica Galvis, a Eh, ver. ah, Teníamos que averiguar qué era utilidad, rentabilidad y el código de ética del contador y administrador. El código de ética, muy bien. ¿Qué averiguaron? A ver, ¿quién arranca? Jessica Galvis, cuéntame. ¿Qué averiguaste?
Profe, espera ahora el documento, porque yo te lo envío. Entonces, Jessica Galvis, cuéntame. Ya, profe. En utilidad encontré que es el interés o provecho que es obtenido al tomar un bien o servicio. Para las empresas puede ser la ganancia económica que le deja la producción o venta de un bien o servicio. Sí. En rentabilidad encontré que es la capacidad del bien o servicio para generar suficiente utilidad a la empresa. Ok. O sea, van ligadas íntimamente, ¿no? Sí, señor. Profe, yo encontré la fórmula de la rentabilidad, que es utilidad dividido inversión por 100 igual a rentabilidad. Igual, igual a la rentabilidad. Ok. Pero la rentabilidad siempre la vamos a mirar más sobre, digamos, la capacidad de generar valor de la organización. O sea, que es la capacidad de generar valor de la organización. Entonces, con todos los activos, sobre todo los activos productivos, hay también activos improductivos que se clasifican en temas contables. Les hablaba también de los tangibles e intangibles, ¿no? Hay unos que con los tangibles se logra, obviamente, plasmar más fácilmente su generación de valor. En cambio, los intangibles no tanto, ¿no? Entonces, esos intangibles habría que ver la forma de valorarlos, ver la forma de cómo aportan a la organización y cómo están aportando valor a la organización. Ok. Entonces, es muy importante, sobre todo en términos de los inversionistas, ¿no? Y sobre todo en los términos el inversionista lo que busca es que su inversión le genere rentabilidad. Puede que la empresa les esté dando utilidades y que puede estar dando unas buenas utilidades, pero depende de la percepción del inversionista sobre lo que él quiere de rentabilidad. Por eso se llama inversionista, invierte o no invierte. Y depende de su percepción. Hay inversionistas que dicen, no, si eso no me da una rentabilidad por decir algo, del 20%, entonces no invierto. Y por eso hay toda una serie de posibilidades de inversión en el mundo entero, ¿no? Entonces, donde más rápido, donde más alta, digamos, sean las posibilidades de rentabilidad y más seguras, porque también hay una percepción del riesgo que el inversionista hace un análisis muy concienzudo, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, hay inestabilidad política, cuando hay problemas en el país, pues los inversionistas normalmente no hacen inversiones. Es la famosa inversión extranjera directa, la IED. Cuando hay un buen clima en el país, un buen clima de inversión, pues los inversionistas llegan y hacen las inversiones. Cuando se perciben problemas del orden político, económico, de la falta de estabilidad política, por ejemplo, en un país, normalmente hay desbandada de inversionistas. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en los últimos 3 años, ¿no? Bueno, en los últimos 5 años más bien, que ha habido desinversión. En el último año tal vez volvieron de nuevo varias empresas a hacer inversiones en Colombia en el último año. Pero entonces todo depende también de la percepción del riesgo del inversionista para
entrar de nuevo a hacer esas inversiones en las empresas. Bueno. Ok, de videos que teníamos, ya habíamos visto estos. Sí, el de stakeholders ya lo vimos. La teoría de los stakeholders, no, este no. ¿Ya viste cuál quieres? De los stakeholders. Con el paso del tiempo, el impacto tanto económico como social y medioambiental de las actividades de una organización es un... A ver, esta es la teoría de los stakeholders, responsabilidad social empresarial. Este creo que sí nos faltó ayer, ¿cierto? factor importante en la decisión de adquisición de productos y o servicios. Por ello, las empresas buscan disminuir el impacto negativo sobre la ecología y el medio ambiente. Esto es la responsabilidad social corporativa. O empresarial. Es una conducta ética y responsable, pues busca lograr el desarrollo sostenible, adoptada por una empresa en toda su red de relaciones, es decir, sus stakeholders. Pero, ¿qué son los stakeholders? Son todos aquellos involucrados o con intereses en el negocio que pueden ser afectados por el logro de los objetivos de la empresa. Estos abarcan una gran cantidad de actores, como por ejemplo, la comunidad financiera, los empleados, los clientes y consumidores, la autoridad pública, la sociedad civil, los proveedores, entre otros. Estos deben ayudar al logro del éxito comercial, de modo que se respeten los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente. Asimismo, la empresa debe maximizar su impacto positivo y minimizar su impacto negativo sobre los stakeholders. Los stakeholders, con sus intereses, junto al direccionamiento estratégico de la empresa, dan como resultado el bien común. Entonces, Dan como resultado el bien común. Este es un buen tema. Inclusive hay toda una teoría sobre la economía del bien común basado en estos temas. Básicamente, la economía del bien común arranca, por ejemplo, con la economía circular. De pronto podemos ver un poquito de eso más adelante para que ustedes lo analicen. Pero la economía lineal es la que nos está generando el mayor tema, problemáticas de desperdicio en el mundo. ¿Cierto? Que es la economía de la extracción, la producción y el desecho. Entonces, desafortunadamente no estamos reciclando todo lo que tenemos que reciclar, no estamos rediseñando, no estamos reusando todo lo que tenemos que reusar en el mundo y por eso se está generando una problemática muy grande de desechos, de desperdicios. Hablan de que hay islas de plástico en el Atlántico y en el Pacífico, islas en el mar de desechos. Entonces, eso está generando problemáticas muy fuertes en el mundo. Direccionamiento estratégico de la empresa dan como resultado el bien común. Entonces, ¿cuál es el bien común de una empresa? Pues no es el volumen de ventas, ni los beneficios, ni la creación de empleo, tampoco el prestigio de sus directivos, sino es la creación de aquellas condiciones que permiten a sus miembros la consecución de su fin individual. En conclusión, podemos decir que la teoría de los stakeholders nos dice que la empresa no es cuestión de solo uno ni de dos, sino de todos los que intervienen en ella. Por ello, el bien común debe tener mayor importancia que el bien personal o individual, y que todos deben tener los mismos beneficios y dificultades para contribuir al logro de los objetivos. Ok, entonces eso es importante. Todos tenemos que buscar el bien común. No solamente en las organizaciones, en las empresas, sino en la sociedad en general, ¿no?
en la economía en general. Ok, vimos esta que es la cadena de valor, ¿cierto? Pero vamos a reforzar un poquito del tema. Ah, ¿ya vimos la clasificación de las empresas? No. No. Reforcemos un poquito este tema de qué es y cómo se hace una cadena de valor. Es importante que ustedes entiendan qué es y cómo se Hola a todos, organiza hoy una estoy cadena de nuevamente valor. con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es una cadena de valor. Bueno, la cadena de valor Profe, es qué una pena, ¿usted le podría subir un poquito el audio, porfa? las siguientes características. Es una herramienta de gestión diseñada por A ver, aquí lo tengo en full, mucha verdad. A veces hay algunos que no graban bien, ¿no? Michael Porter, Ahí. que permite realizar un análisis interno de una empresa a través de su desegregación en sus principales actividades generadoras de valor. Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al producto final. Ayuda a determinar las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa y agregan valor al producto o servicio que se esté vendiendo o comercializando, con la finalidad de brindar la máxima calidad de servicio y de producto al cliente y crear una ventaja competitiva en el mercado. Cualquier proyecto que tenga producción y sea estructurado con design thinking o cualquier metodología ágil debe tener clara su cadena de valor y ser complementaria de la propuesta de valor. Si ustedes no saben lo que es la propuesta de valor, por favor, véanlo porque es nuestro primer video, tanto en inglés como en español, acá en nuestro canal. Sí, eso es muy importante. La propuesta de valor precisamente es parte del famoso business plan de las organizaciones. También lo tienen los modelos, digamos, modelos de negocio como el Canvas. El Canvas tiene siempre eso al principio, que es la propuesta de valor en el sentido de que genera diferenciadores, es la estrategia que genera diferenciadores en los productos y en los servicios. Y que lo hace precisamente productos importantes, únicos, a veces diferenciados, dentro de una organización, y es lo que le ofrece lo que veíamos ayer, por ejemplo, en lo que él hablaba, en los 5 pilares del éxito, ¿cierto? Él hablaba de que teníamos que tener talento, cultura, entender la satisfacción del cliente o la voz del cliente y los empleados, los famosos momentos de la verdad. Eso es parte, efectivamente, de esas generadoras de valor, digamos, de lo que tiene que ver con estas ventajas competitivas al final de cuentas. Entonces, si no tenemos esos momentos de verdad, no tenemos una mística del negocio, unas generadoras de valor, pues desafortunadamente no tendremos estos momentos de la verdad, puntos claves con los clientes y no tendríamos mística en el negocio. Cuando no tenemos mística en el negocio, pues no podemos crear realmente una ventaja competitiva en el mercado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ellos están apuntándole. La famosa propuesta de valor es esa. ¿Qué me va a hacer diferente en el mercado? ¿Qué me va a hacer especial en el mercado? La propuesta de valor precisamente es lo que me va a diferenciar en el mercado. La propuesta de valor es muy importante porque, pues sí, todo el mundo puede hacer empanadas o arepas o lo que sea, pero ¿qué me hace a mí diferente que me va a hacer vender más o me va a hacer tener clientes X o Y? ¿Cierto? Eso es muy importante, la propuesta de valor. En el modelo Canvas lo plantean precisamente muy importante en los 9 bloques y una es la más importante, tal vez, es la propuesta de valor para hacer un negocio. Bueno, entonces, la cadena de valor es una matriz, es un análisis y se puede utilizar en 2 momentos. Antes de que yo lance mi producto o servicio, o puede que
yo realmente no tenga clara cuál sea mi cadena de valor y necesito replantearlo para poder estructurar. Entonces, esta es la matriz como tal, está dividida en 3 partes. La primera, de actividades de soporte, la segunda, de actividades primarias. Y tenemos la parte de margen. Entonces, estas actividades de soporte son las que permiten que las actividades primarias se puedan hacer. ¿En qué consiste? La primera como tal es la infraestructura de la empresa, es decir, toda la parte de financiación, planificación e inversión. Entonces, ustedes acá, en estos espacios como tal, tienen que describir cuál es la infraestructura que tiene su empresa. No importa si es una empresa pequeña, mediana o grande, si es una recién hecha, pero todos tienen una infraestructura. Entonces, ahí como tal tenemos que especificarla. Importante que en cada uno de estos elementos de la matriz seamos bien claros. Entonces, financiación, tengo un préstamo de un banco o un familiar me prestó la plata, ¿de dónde sale el dinero? Si yo tengo compromisos financieros, tengo que tenerlos ahí. Si tengo inversión, todo ese tipo de cosas tengo que tenerlas claras. Segundo, la parte de gestión de recursos humanos. Es decir, cómo se hace la parte de reclutamiento, la parte de capacitación. La parte de capacitación es muy importante porque si, por ejemplo, en mi empresa no hay permanencia por diferentes razones, la capacitación se vuelve casi una constante. En empresas muy grandes, la capacitación es una constante, está todo el tiempo. Los sistemas de remuneración, por ejemplo, si yo tengo un departamento comercial, cómo, aparte de su salario fijo, tienen comisión. Todo ese tipo de cosas es muy importante y necesitamos especificarlas. Después tenemos toda la parte de desarrollo de tecnología, pero ojo, el desarrollo... Bueno, ahí hay un temita antes en gestión de recursos humanos. Ojo que existe el famoso tema de la curva de aprendizaje del empleado. Entonces, la famosa rotación o exceso de rotación de empleados no es una cosa muy buena que diga uno en una organización, porque desafortunadamente el empleado cuando llega también a un puesto determinado, pues llega a aprender cómo se hace y cómo se trabaja en la organización. Entonces, eso tiene una curva de aprendizaje. Y si tenemos demasiada rotación, pues es un sobrecosto realmente para la organización. Eso significa que no hay pertenencia, que no hay un buen clima organizacional, ¿no? O también significaría que hay un mal reclutamiento, una mala, digamos, no hay una buena selección del personal. Entonces, ahí hay que analizar por qué lado es la situación, ¿no? Porque si rota demasiado es porque no estamos haciendo bien los filtros de entrada. Y también las organizaciones, pues, tienen unos perfiles de cargo, de pronto tienen un análisis de qué personas deben llegar, con qué motivación, con qué expertise, con qué capacitación tienen que llegar al cargo. De pronto estamos haciendo mala selección del personal. En gestión de recursos humanos es posible. Pero tecnología no es que yo esté creando un software nuevo o que esté creando un robot o esté utilizando inteligencia artificial. Puede ser cosas sencillas como desarrollos de productos y servicios. También puede ser la parte de investigación y desarrollo. Hay algo que es fundamental. Cualquier empresa, haga la actividad productiva que sea, siempre necesita estar mejorando. Y para que esté mejorando, pues necesita mirar cuáles son las tendencias del mercado, hacer benchmarking, todo ese tipo de cosas. Y eso se enmarca en la parte de desarrollo de tecnología. O sea, el benchmarking es una de las herramientas modernas de la administración. Eso lo vamos a ver en detalle en teorías modernas de la administración. Pero rápidamente vamos a mirar el benchmarking, que es un sistema de referenciación. Bench significa banca, marking es marca de banca. Quiere decir que es un punto de referencia en la industria de una empresa que lidere la industria o la industria que está liderando unos procesos. Entonces, el benchmarking precisamente nos da las mejores y buenas prácticas que hay en el mercado o de la competencia, ¿cierto? Entonces, Michael Porter precisamente también tiene entre sus análisis de competitividad las 5 fuerzas de Porter precisamente,
y también tiene el famoso diamante de la competitividad. Allí se analiza precisamente vía benchmarking, se analiza cómo es la competencia y cuáles son las fuerzas de la competencia, precisamente referenciando las mejores prácticas tanto de la digamos, de la industria como de la competencia. De pronto la competencia tiene muy buenas prácticas y ahí habría que ver es un poquito el tema del secreto industrial, ¿no? Porque eso, hay mucha gente que es muy celosa con ese tema. Ah, no, yo tengo buenas prácticas, tengo buenos procesos, sé cómo hacerlo, tengo mejores calidades, etcétera, etcétera. Entonces, tengo mejores tecnologías. Y a veces no se comparten, ¿no? No se arman los famosos clusters que se llaman en la industria. La idea es precisamente tener clusters, porque en la misma medida en la que tenemos una buena industria, un buen clúster productivo, pues vamos a hacer todas las empresas más productivas. Pero no siempre se da, ¿no? Por esa famosa envidia, muchas veces, o porque, no, yo hice unos grandes esfuerzos, ¿por qué los voy a compartir, no? O hice grandes inversiones en tecnología y no tengo por qué compartir ese secreto industrial. Bueno, hay que ver cómo se maneja ese tema muchas veces, pero lo que él practica o lo que dice es que efectivamente los clústeres deben compartir ese conocimiento para que crezca la industria. Cuando no se comparte, pues solamente crece una empresa y esa empresa de pronto sí puede crecer, pero es que la industria es la que crece en conjunto. Es decir, hay que compartir los conocimientos para que toda la industria crezca. Bueno. No tiene que ser electrónico. Simplemente puede ser la mejora de un proceso, acortar los tiempos. Eso ya como tal es un desarrollo. Finalmente, dentro de las partes de actividades de soportes, tenemos la parte de compras. ¿A qué nos referimos con compras? Puede ser compra de insumos, de maquinaria, de publicidad, de servicios externos. Puede que uno esté vendiendo servicios, pero eso no quiere decir que uno no pueda comprar otros servicios. Si ustedes se dan cuenta, estas 4 variables son las actividades de soporte. ¿Para qué? Para las actividades primarias. Entonces, en primer lugar, como tal, tenemos la parte de logística de entrega, es decir, recepción de pedidos, almacenamiento, acceso a bases de datos de clientes, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo necesito tener muy claro cuáles son las actividades que hago. Inclusive si es una empresa pequeña y está vendiendo, no sé, por decir algo, galletas, ¿cierto? Entonces, en logística de entrada, ¿qué iría? Recibir la harina, recibir los chips de chocolate, bueno, todas las cosas que yo necesito como tal. Esa parte tiene que estar muy clara y dependiendo de las variables que tengo, más los especifico. Esta parte puede ser muy extensa. Después de eso miramos toda la parte de operaciones. Y en operaciones está la parte de producción. Entonces, si usted tiene producción de cualquier producto, pues hay máquinas, hay operarios. También en la parte de operaciones puede estar la parte de montaje. En operaciones puede estar toda la parte de puntos de venta. Pueden ser físicos u online, cómo se está gestionando toda la parte de e-marketing. Entonces, aquí usted como tal tiene que describir, si ustedes se dan cuenta, esta es una matriz que toma mucho tiempo de hacer. Por eso digo que yo personalmente recomiendo que cualquier empresa, antes de que haga cualquier desarrollo, tiene que tener clara exactamente todas estas variables. En caso tal de que, no sé, su empresa lleve 40 años y usted no sepa cuál es su cadena de valor, estructúrela lo antes posible, porque cuando uno va a hacer un cambio, no sabe dónde puede hacerlo y dónde puede fortalecer su parte de valor. Después seguimos con la parte de logística de salida. ¿A qué nos referimos con eso? Es la parte de despacho de pedidos, los informes en torno a ventas y algo súper importante, el inventario. El inventario en las empresas actuales es algo muy importante porque si yo tengo mucho inventario, ese inventario no tiene salida, es un gasto muy peligroso para mí. Entonces tenemos que mirar exactamente cómo nos podemos reformular. Después tenemos la parte de marketing y ventas y esto es súper importante.
porque antiguamente lo que se hacía era contratar una agencia de publicidad para eso, pero si yo soy un emprendedor, pues no tengo para ese tipo de cosas, entonces lo tengo que autogestionar. Entonces necesito saber acerca de redes sociales, publicidad, promoción, cómo lo voy a hacer y cuánto va a costar. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes porque nos permiten a nosotros saber cuál va a ser nuestra estrategia. Y si, por ejemplo, yo quiero tener un departamento de comunicaciones, ese departamento de comunicaciones, ¿cómo se va a encargar de promocionar los productos y servicios que yo estoy haciendo? Finalmente tenemos la parte de servicios, y esto es algo bien importante porque yo necesito tener un soporte tecnológico para lo que yo estoy ofreciendo. Resulta y pasa que yo estoy ofreciendo un producto determinado y el producto se dañó. ¿Cómo las personas pueden repararlo? ¿Cómo las personas pueden tener ayuda para ese tipo de cosas? Es normalmente lo que nosotros llamamos el servicio postventa, ¿no? Para ver cómo fue el servicio y también para mantener al cliente. Eso, ahora inclusive hay software especializado para este tema. Entonces eso es bien importante porque estas son las variables que componen la cadena de valor. Y nos hace falta una que es muy importante y es el margen. Entonces, este margen es súper importante porque es el campo de acción que yo tengo para poder hacer cambios. Resulta y pasa que, si ustedes se dan cuenta, en este momento yo lo que hice fue describir cuáles son los procesos, ¿cierto? Inicialmente. Pero ahora tengo que analizar y tengo que poder cambiar los que sean necesarios cambiar. Entonces, como tal, esa parte es muy importante porque si yo me doy cuenta que mis operaciones no están funcionando como deberían ser, yo debería poder entrar, mirar cuáles son los problemas que tengo y fortalecer. La idea es que esta cadena de valor, en cada una de estas acciones, yo vea cómo puedo fortalecer la propuesta de valor, que es lo que finalmente recibe nuestro cliente. Entonces, la propuesta de valor es algo demasiado importante porque es el eje de cualquier desarrollo, producto, servicio o modelo de negocio. Como les dije al inicio de este video, si ustedes no saben estructurar una propuesta de valor, por favor, vean nuestro primer video, tanto en inglés como en español, porque les permite estructurar el desarrollo que ustedes tienen. Entonces, esa parte es muy, pero muy importante. Esta matriz, este análisis, esta herramienta, no es un producto terminado. ¿Por qué? Con los cambios que tenemos, nuestra cadena de valor puede estar bien por 6 meses, por 1 año, por 2, pero los cambios tecnológicos siempre hacen que uno se replantee diferentes propuestas y que vea qué cosas puede mejorar. Entonces, esto es un proceso de mejora continua. Como conclusión, podemos decir que este proceso se puede usar en 2 momentos clave. Antes de que se ponga en marcha la empresa o como plan de mejora. Eso es súper importante. El benchmarking y la propuesta de valor son herramientas claves y complementarias en el desarrollo de esta implementación. ¿Por qué el benchmarking es tan importante? Porque bien importante esas conclusiones. O sea, se puede usar esta matriz, eso es una matriz también, en 2 momentos claves. Antes de que se ponga en marcha una empresa, o sea, como una especie de apoyo al business plan, porque no está completo como un business plan, o como un plan de mejora. Es decir, el famoso, veíamos en la empresa, el famoso PHVA, los famosos ciclos de calidad que generan mejora continua. Entonces, se puede utilizar precisamente para gestionar, lo que se llama gestionar la cadena de valor. Entonces, si hay momentos difíciles, como por ejemplo ahorita la pandemia, pues efectivamente habría que hacer una gestión en la cadena de valor para ver cómo vamos a entregar nuestros productos, cómo, dependiendo pues obviamente del negocio, del tipo de negocio, cómo vamos a hacer el mercadeo, si vamos a enfocarlo aún más en internet, etcétera, etcétera, o vamos a abrir nuestra propia aplicación, si vale la pena, si lo vamos a hacer a través de nuestra página web. Muchas de estas cosas, por eso este desarrollo de tecnología de aquí arriba, que como apoyo, pues es muy importante. El desarrollo de tecnología, entonces diseño de productos y servicios, investigación y desarrollo. Fíjense que ahí está en tecnología
todos los, en este puntico de tecnología, de desarrollo de tecnología, está el diseño de productos y servicios, y obviamente sigue estando el tema de investigación y desarrollo. Cuando uno entra en estos procesos de mejora continua, pues tiene que mirar cuáles son las tecnologías que se aplican al momento. Entonces, en este momento, pues todo el mundo está con los temas de las apps, con los temas de internet, con los temas de desarrollo, digamos, de sus canales de distribución vía domicilio. Todo el mundo está pensando es cómo entregar sus productos a domicilio, ¿no? Dada la situación. Entonces, pero eso es muy importante en la cadena de valor porque sirve para gestionar la cadena de valor y ver dónde se cambian, si hay logística de entrada X y hay una logística de salida Y, pues cómo voy a cambiar. Puede ser que tenga que cambiar inclusive la logística de entrada, ¿cierto? La recepción, almacenamiento, acceso de clientes. Entonces, en este momento, pues inclusive la logística de entrada puede estar cambiando para muchas empresas y de hecho para todas las empresas está cambiando por los temas de bioseguridad, inclusive la logística de entrada. Fíjense que esto es muy importante. Que yo necesito compararme con mi competencia y saber ellos qué están haciendo. Y si veo que ellos ya incorporaron algún desarrollo como tal, es muy importante. Yo en la parte de desarrollo tecnológico hablé de la parte de investigación y desarrollo. Uno no siempre tiene que esperar a que los otros hagan el cambio. Si yo soy una persona que está enfocada en innovación, que quiere buscar cuál es la estructura de cambio, tengo que mirar cómo esa forma se puede estructurar y yo mismo ser el generador de ese cambio, no esperar a que los demás lo hagan. Y finalmente, para que esta herramienta funcione apropiadamente, se debe ser muy detallado en cada variable y tener claro cuál es el valor de cada actividad. Yo necesito conocer mi empresa, yo necesito conocer cada uno de los componentes que la estructuran y también debo poder ver cuál es el desarrollo. Algo que es muy importante que yo recomiendo, este análisis no se puede hacer de manera individual, se debe hacer de manera grupal y debo tener personas que me puedan apoyar en este desarrollo. Ok. El video está interesante. Vamos a mirar la clasificación. Estas alcanzamos ayer tampoco, ¿no? Clasificación de las empresas. Bueno, esta es la clasificación tradicional, ¿no? Según el tamaño, entonces la pequeña, mediana y gran empresa está hasta el año 2019, digamos, sigue siendo vigente estas clasificaciones en Colombia. Hay una ligera reforma en términos, digamos, más contables y jurídicos que más contables y de impuestos que de otra cosa, porque siguen estando estas clasificaciones. La Cámara de Comercio tiene estas clasificaciones por tamaño, inclusive. Entonces, tenemos microempresa, máximo 10 empleados y activos totales, excluye la vivienda, inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿En cuánto está el salario del año 2020? ¿Quién se lo sabe? Salario mínimo legal mensual vigente. Creo que es 816.000 o 896.000. 800, no, creo que está un poquito más. Está como en Ah, 900. 980.000 pesos. 980.000 pesos. Esos 980.000 pesos, ya como dicen prácticamente, le faltaba solo 20.000 pesitos para llegar al millón.
¿no? Bueno, entonces vamos a ponerle que como si fuera 1.000.000 el salario. Entonces, 500 salarios serían sociedades, microempresas hasta 500 millones, ¿cierto? Pequeña empresa de entre 11 y 50 empleados y activos totales entre 501 y 5.000. O sea, entre 500 millones y 5.000 millones de pesos más o menos es la pequeña empresa. Y la mediana de 51 y 200 empleados y activos entre los 5.000 millones y los 30.000 millones. Y la grande, más de 200 empleados y más de 200 trabajadores, más de 200 empleados y más de 30.000 millones. Entonces, según el origen del capital, son público, privado y de economía mixta. El capital proviene de una parte del Estado y la otra de personas particulares. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol, pues es una empresa de economía mixta ya, dado que hay una parte que se vendió al público, es decir, a personas particulares. Privadas son las tradicionales, ahora limitadas, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, ¿cierto? Y las oficiales o públicas que provienen del Estado son las entidades, las famosas empresas públicas o empresas del Estado que han tenido últimamente, en los últimos años, pues en los últimos 30 años, procesos de privatización, es lo que llaman, que se venden, ¿no? Las venden precisamente. Porque hay un, digamos, hay un tema cultural en eso, ¿no? Desafortunadamente dicen que las empresas del Estado, no son tan eficientes como las empresas privadas. Pero yo lo sigo diciendo y sigo insistiendo que no es un tema de las empresas, sino de quien está detrás de las empresas. Es decir, de las personas que son o no son eficientes en las empresas. Así de sencillo. Ahora, hablábamos de pronto un poquito de los temas de los sistemas. Los sistemas todos pueden funcionar. El problema es quién está detrás de los sistemas. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos, según la formación de capital, en las multinacionales o transnacionales o las empresas globales, también ahora se llaman, digamos, entre las multinacionales estarían una otra subclasificación que serían o entre las empresas internacionales, digamos, habría una clasificación que serían multinacionales, transnacionales y globales. En su mayoría son, obviamente, de capital extranjero y tienen diferentes actividades en el mundo globalizado, dada la globalización, ¿no? Y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Están los grupos económicos
que empresas que explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Normalmente los grupos económicos los conforman las familias poderosas de los diferentes países, ¿no? Aquí hay unos grupos económicos muy fuertes. De los más destacados, el grupo Ardila Lule, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, con bancos y con empresas en infraestructura y en muchos sectores. Está el Grupo Santo Domingo también, ¿cierto? La familia Santo Domingo. El que está liderando ahorita la empresa, pues fue Alejandro, es Alejandro el que está dirigiendo el grupo, ya que murió el papá. Y están las nacionales, que son el radio de atenciones del país, normalmente son las empresas dentro del orbe nacional, tienen su sede principal en una ciudad o pueden tener en varias ciudades del país también, ¿no? Y las locales, las empresas, digamos, de los municipios o circunscritos a ciertas regiones exclusivamente. Entonces estos son según los impuestos que se pagan, ¿no? Entonces son personas naturales declarantes, están obligados a presentar declaración de impuestos de renta y complementarios, o sea, nos han tratado de meter, o ya nos lograron meter a la mayoría. O sea, eso es lo que se llama ampliar la base tributaria del país. Por eso es que cada vez nos han bajado, digamos, ciertas condiciones para que todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, paguen impuestos. Entonces, se amplía la base tributaria del país y por eso con menos ingresos nos ponen a declarar. Cada vez con menos patrimonio nos ponen a declarar. Eso es ampliar la base tributaria del país. Eso es lo que se han hecho los últimos 20 años. Para que toda la gran mayoría de los comerciantes, la gran mayoría de las personas, inclusive con un poquito más del salario, o inclusive con el salario mínimo, pues tengan que tributar. Así sea muy poco, pero tengan que tributar. Sucesiones ilíquidas. En este grupo corresponden las herencias y legados que se encuentran en proceso de liquidación. Obviamente esos son pagos de impuestos, se pagan impuestos en las sucesiones ilíquidas. Eso se hace a través inclusive por notaría, ¿no? Se pueden hacer sucesiones ilíquidas rápidas por notaría sin necesidad de llegar a los jueces. El régimen simplificado del impuesto a las ventas. Digamos, ahí pertenece al régimen común del IVA las sociedades y personas naturales que señalan las normas legales. O sea, pagamos IVA y se paga IVA en la última reforma tributaria. Se amplió un poquito el tema, y creo que ya les comentaba, que a los productos de la canasta familiar se les amplió el IVA, ¿cierto? Algunos se les puso IVA y entonces, como el IVA, ahí hay que diferenciar los tipos de impuestos. Hay dos tipos de impuestos por lo general, son impuestos progresivos y hay impuestos regresivos. El impuesto progresivo
es un impuesto a la renta normalmente. Es decir, mientras más renta tenga, mientras más ingresos tenga, pues más paga impuestos. Es decir, las empresas grandes tienen que pagar grandes impuestos porque tienen grandes ingresos, grandes rentabilidades. Esos son impuestos progresivos. Pero hay impuestos regresivos, que son los impuestos como el impuesto a las ventas, como el famoso IVA. ¿Por qué? ¿Por qué será regresivo ese impuesto? Porque lo paga todo el mundo por igual. Los que tienen buenos y altos ingresos pagan el mismo 19% del IVA en la comida que los que no tienen los mismos ingresos y pagan el 19%. Es decir, son impuestos realmente inequitativos. El IVA es un impuesto inequitativo. ¿Cierto? Emily Sáenz, ¿qué opinas? Emily. Sí, señor. Qué pena, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿qué crees de lo que te estoy diciendo? ¿Sí crees que eso es cierto o no? Lo del IVA. Que son equitativos, la verdad no. Que el IVA sería un impuesto inequitativo. ¿Sí crees que eso es así o no? Porque es un impuesto regresivo. Si tú tienes un ingreso de 1.000.000 de pesos versus y vas a comprar una libra de azúcar con un 19%, y el que se gana 100 millones de pesos paga ese mismo IVA, entonces yo creo que es inequitativo, ¿cierto? Claro, sí. Sí, En ese porque mismo debería sentido. ser, depende de los ingresos, para Exacto. que sea equitativo. Para que sea equitativo. Entonces ahí es lo Profe, que... pero ¿existe algún país que maneje eso? O sea, que sea según el salario de la persona. Pues en general todos los países, digamos, los impuestos, como te digo, tienen los dos tipos de impuestos, ¿no? Tal vez uno de los países con más alto IVA, de los que más alto IVA tienen, creo que es Colombia. Hay otros también un poquito más altos, pero el IVA normalmente lo tratan de bajar porque es un impuesto muy desigual. El famoso tema del impuesto al patrimonio y del impuesto a la riqueza, ¿cierto? Sí es un impuesto progresivo y pues lo que quieren es que todos entremos a pagar ese impuesto a la riqueza con los ingresos que tengamos. Es decir, que haya muchas personas que paguen esos impuestos para que el golpe no sea tan fuerte a las grandes empresas. Entonces, en ese orden de ideas, pues están manipulando los temas de impuestos. Pero eso es toda una teoría, es todo un tema, digamos, de manejo taxativo, o sea, todos los temas de las tasas de impuestos, etcétera, etcétera, que tiene toda una filosofía, es parte del tema público, los impuestos son importantísimos recaudarlos, obviamente, porque son la base fundamental de los ingresos del Estado. Y entonces, en Estados Unidos, pues hay impuestos según los estados, y hay estados en los que tienen variación en esos tipos de impuestos, pero también depende es de cada estado y de la riqueza de cada estado. Entonces, por eso hay muchas personas que se trasladan, por ejemplo, a estados donde no son tan altos esos impuestos. Por ejemplo, en California uno paga, creo que es de los que más alto pagan, son casi el 18%. En cambio, en la Florida, por decir algo, están como en el 9%, en términos de IVA, ¿no? Pero pues eso depende mucho de, digamos, de la riqueza, digo yo, y de las necesidades también, de las reformas tributarias, depende del manejo tributario que se le esté haciendo. Y en Colombia, pues, están haciéndole ese manejo para
ampliar la base tributaria para que todos contribuyamos a los impuestos, que no solo sean pocas empresas, sino que sean todas las empresas, y con eso se aumenta la base tributaria, la tributación. Hay países, pues digamos que manejan ese IVA mucho más bajo, ¿no? Entonces, pues digamos, en ese orden de ideas es un poco más equitativa el impuesto. ¿Sí te respondí? Sí, profe, pero sin embargo, según lo que analizo, realmente no es equitativo, aunque el porcentaje sea más bajo, nunca es conforme a lo que la persona gana. Ah, no, Igual el claro, rico sigue pagando el mismo y claro. lo mismo que el Sí, pobre. sí, pero efectivamente así es. Por eso te digo que ese es el análisis de los dos impuestos, ¿cierto? Y de hecho existen y siempre se combinan, bueno, en todos los países, porque es la forma de conseguir los impuestos. Ok. Bueno, aquí íbamos. Ah, bueno, Gracias. régimen común del impuesto a las ventas. Entonces nosotros, hay algunos que son régimen simplificado y otros que son régimen común, ¿cierto? Dependiendo de las normas legales. Los contadores, los que van a ser contadores, tienen que entender muy bien ese tipo de cosas. Cuando una persona es de régimen simplificado y cuando es de régimen común. Y nosotros también como administradores y como contadores tenemos que entender cuando la empresa automáticamente es régimen común, ¿no? O sea, siempre va a pagar impuestos, siempre va a pagar el IVA. En régimen simplificado, muchas veces lo que pasa es que el IVA se traslada, ¿no? Ese IVA, cuando es régimen simplificado, en cierta forma es un tema de exención del IVA. Cuando es régimen simplificado, sencillamente se traslada o no se cobra de acuerdo a la entidad y al producto. Hay toda una normatividad legal para cobrar o no cobrar ese IVA. Bueno. Y los grandes contribuyentes, que por ingresos y patrimonio, pues, y de acuerdo a la DIAN, ¿cierto? Entonces dice, contribuyentes que por los ingresos y patrimonio que administran son clasificados por la DIAN como grandes contribuyentes, competencia que le es dada a la DIAN a las, ¿qué dice acá? Por las normas legales. Bueno, esto es una clasificación muy amplia, digámoslo así, porque realmente, según número de propietarios, pues sí, estaría o la unipersonal o las sociedades con más de dos socios. Inclusive una sociedad de hecho es una sociedad en la que puede ser una sola persona o dos, o más de dos, o varias personas. Lo que pasa es que las sociedades de hecho no están constituidas legalmente. Entonces también ahí habría que hacer una clasificación de empresas constituidas o no constituidas, según este aparte. Pero bueno, ahora las empresas, ya esta sigla de EU como tal ya no existe a raíz del año 2006 que entraron a funcionar las empresas SAS, ¿cierto? Las SAS ahora pueden ser empresas unipersonales como tal, es decir, creadas por una sola persona. Usted puede tener usted una empresa, ser usted solo con su empresa, y es una empresa SAS.
ya no se llama empresa unipersonal. Esa quedó derogada precisamente con esa situación, con ese decreto en el que crearon las SAS, el modelo de las SAS. Y las sociedades que son constituidas por 2 o más. Las famosas sociedades tradicionales de familia, antes eran las famosas sociedades limitadas, ¿cierto? Cuando ya tenía otro tipo de inversionistas, entonces eran las famosas SA. No son sociedades sin alma, ¿no? SA. No, sino son sociedades anónimas. Esa es la traducción, sociedades anónimas. Hay alguien que dice que no, que son sociedades sin alma. Bueno, aquellas constituidas por 2 o más personas. Pero las SAS también pueden constituirse por 2 o más personas. ¿Qué significa SAS? Ya habíamos dicho eso. SAS, ¿qué significa? O sea, por acciones simplificadas. Por acciones simplificadas. Listo, gracias. Bueno, ahí qué es lo que hay que decir. También esto está reclasificado, porque las de trabajo asociativo, las cooperativas de trabajo asociativo o las empresas asociativas de trabajo, también ya tuvieron una problemática muy fuerte porque se utilizaban, era para evadir el pago de todos los parafiscales, ¿no? Entonces, eso también ha sido derogado y cambiado, y estas empresas asociativas están muy supervigiladas y estuvieron en etapa de liquidación. Hubo un decreto inclusive que mandó liquidar todas las empresas asociativas de trabajo. La economía solidaria sí sigue manteniendo todo este tipo de empresas, y hay una superintendencia de la economía solidaria, se llama así precisamente, que supervigila todas las famosas ESAL. ¿Qué significa la ESAL? Empresas sin ánimo de lucro, ESAL. ¿Ok? Todas las ESAL ya por ley tienen que constituirse en Cámara de Comercio. Antes las empresas ESAL, o sea, las fundaciones, las asociaciones, los gremios, no se registraban. Ahora sí se tienen que registrar en Cámara de Comercio. Listo. Entonces, miremos un poquito. Rápidamente para que lo vean. Aquí está la definición de conceptos económicos y administrativos de lo que hemos visto. Ay. Aquí hay unas definiciones. Para empezar, en economía, el famoso indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto es igual a la demanda agregada, igual a DG, demanda agregada. Es el indicador macroeconómico del crecimiento. Es igual al consumo, es una ecuación, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Estas exportaciones menos las importaciones es igual a las exportaciones netas y es igual a la balanza comercial de un país. Es parte de la balanza de pagos del país. Y tenemos el indicador PIB per cápita, es una magnitud, ¿cierto? Que mide la riqueza material disponible entre los diferentes habitantes de un país.
Lo llamamos renta per cápita, es igual al ingreso per cápita, es igual al PIB por habitante. Obviamente, entonces, es igual al PIB, ¿cierto? Dividido entre el número de habitantes de un país. La definición de producción, lo que ustedes averiguaron en un momento determinado: productividad, efectividad, división del trabajo, especialización, para que lo tengan acá en las definiciones. Bueno, valor agregado, agregación de valor, generador de valor y eficiencia productiva. Bueno, esto para mostrarles pues que ahí tienen esta información. También tenemos ahí en la plataforma las definiciones de efectividad igual a eficiencia más eficacia, eso la pueden ver también ahí. Y muy interesante también, que son los sectores productivos o económicos. Está el de cómo funciona la economía. Esto me lo había solicitado, se los incluí también porque es bien interesante y tienen que entenderlo como fundamentos económicos, pero también para entender los fundamentos de empresa y de la economía y de la administración de un país. Eso es How the Economic Machine Works. Eso es 30 minuticos, muy interesante también para que lo vean. Aquí hay una nueva clasificación de las empresas, ¿cierto? Es a partir del decreto, el último decreto, y básicamente se lo voy a resumir a ustedes para no complicarnos la vida. Lo cambiaron el modelo a ingresos. Entonces, de acuerdo a los ingresos, si quieren ver esa nueva clasificación, por favor vean este video. Ahora sí entramos en nuestra sesión del día de hoy, ¿cierto? Que es el famoso análisis Pestel, Creal, DOFA. Entonces tenemos acá este mapa conceptual. ¿Se alcanzan a verlo bien ahí? Este es un modelo para manejar cierto tipo de herramientas, ¿cierto? Y hay evaluación del crecimiento de las empresas, pero también del crecimiento empresarial, ¿cierto? En una economía empresarial, no economía de país. Y la elección e implementación de las estrategias, pues tiene que ver mucho con la perspectiva del ciclo de vida de la compañía y de los productos y los servicios, la perspectiva basada en los recursos, es decir, qué tipo de recursos estamos manejando y qué cantidad tenemos de ellos y cómo los estamos administrando. Y la perspectiva basada en la motivación, sobre todo para los temas del personal, ¿no? O sea, aquí hacemos una implementación, una lección, implementación de estrategias, y tenemos unas herramientas de diagnóstico interno y unas de diagnóstico externo. Las que vamos a mirar hoy son las DOFA, CREAL y Pestel como tal. Esas son las 3 herramientas que vamos a analizar hoy como matrices de análisis. ¿Ok? Esas son las estrategias que vamos a mirar hoy. Miremos un poquito la matriz DOFA o FODA o SWOT en inglés, ¿no? SWOT.
Si quieren, vamos de una vez al video. Tenemos indicadores financieros Creal. Nos devolvemos a este, vamos al video y después vamos al video del análisis Pestel también. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Continuamos con la serie de videos enfocado a planeación estratégica. En esta ocasión vamos a hablar del análisis FODA, un análisis que es crítico para poder comenzar a desarrollar estrategias. Lo vamos a ver de una manera bastante básica, pero aún así te voy a dar aquellos aspectos clave que al desarrollar la metodología vas a poder obtener información de alto valor para que puedas desarrollar toda tu planeación. Sin más, vamos a comenzar. El crédito del análisis FODA es para Albert Humphrey, que fue un ingeniero químico de la Universidad de Illinois y que tenía una maestría en administración de empresas por Harvard. Desde el punto de vista de la terminología, aparte de análisis FODA, también se le conoce como análisis DAFO. La manera de llamarlo en inglés sería análisis SWOT. ¿Pero qué significa FODA? FODA es un acrónimo, ya que cada una de las letras que conforman la palabra es el inicio de una palabra en sí misma. Tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que se quiso identificar es qué era aquello que era muy positivo dentro de la organización y qué era aquello que era muy negativo y que en ambos casos nos podía ayudar a que la organización saliera adelante o, en caso contrario, a que la organización no pudiera lograr sus objetivos. Y es por ello que se llegó a la conclusión de que con estos 4 elementos se podía obtener una fotografía muy completa de cualquier empresa. Esto implica que siempre que tú vayas a hacer un análisis para la planeación estratégica, tienes que ver cuáles son las fortalezas que hay en tu empresa, qué oportunidades son las que tiene, cuáles son aquellas debilidades dentro de tus procesos internos y cuáles son las amenazas que tú ves. Ahora, ese enfoque de positivo y negativo no ayudaba mucho o provocaba un poco de problemas al momento de hacer el análisis. Es por ello que se hizo un acomodo simplemente haciendo un cambio sencillo. Fortalezas y debilidades se manejó como que iba a ser el análisis interno. Esto significa que en tu empresa solamente te vas a enfocar en analizar qué es aquello para lo que eres muy bueno y qué es aquello en lo que todavía necesitas mejorar. Esa es la parte interna, exclusivamente lo que está dentro de los muros de tu organización. Y oportunidades y amenazas se clasificó como externo. En este caso, significa que todo aquello que veas que está de los muros de tu empresa hacia afuera tiene que caer en estas 2 categorías. ¿Cuáles son aquellas oportunidades que te da el mercado, que te da el lugar o la región donde está puesta tu empresa? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las amenazas, por ejemplo, que tengan que ver con cuestiones macroeconómicas, con cuestiones políticas o con cuestiones inclusive del clima donde está tu organización? Como parte fundamental para hacer este análisis es que no revuelvas estos conceptos. Por ejemplo, yo no podría mencionar como fortaleza la situación cambiaria de mi país, porque eso es algo externo, no es interno. Lo que sí podría ver es que si la moneda de mi país está muy fuerte en relación, por ejemplo, con el dólar de Estados Unidos, yo lo podría ver como una oportunidad si yo me dedico a la importación. De la misma manera, no podría clasificar como debilidad tener un gobierno, por ejemplo, que no esté dando los resultados esperados. Porque un gobierno es de los muros de mi empresa hacia afuera. Entonces, eso es más bien una amenaza. Tengo que tener muy claro en qué categoría voy a poner cada uno de los elementos que yo analice de mi empresa, porque de esto depende cómo voy a desarrollar mis estrategias en los siguientes pasos del proceso de planeación. Ahora, algo muy importante es que cuando yo hago el análisis FODA, me tengo que enfocar en el presente y en el futuro de la empresa, no en el pasado. Todos los enunciados que yo redacte en mi lluvia de ideas cuando esté haciendo el análisis FODA, tienen que hablar siempre en presente o en futuro. Sobre todo lo que tiene que ver con oportunidades y amenazas tiene que ver con el futuro y mis fortalezas y debilidades tienen que ver con el presente de la organización. Vamos directamente al ejemplo. Aquí yo voy a analizar primero la cuestión interna de mi empresa. Por eso estoy poniendo fortalezas y debilidades. Esto que te voy a poner a continuación es un ejemplo real de una empresa que desarrolló su planeación estratégica. No te puedo dar el nombre, pero te voy a poner algunos de los elementos que ellos anotaron como parte de sus fortalezas. Ellos decían que tenían tecnología de punta muy fuerte, una cultura laboral robusta, certificaciones a nivel nacional y un alto nivel de satisfacción al cliente. Todo esto es interno, son cosas que la empresa tiene de forma interna para poder ofrecer hacia el exterior. Una vez que termines de anotar todas las fortalezas, siguen las debilidades. Aquí solamente te puse 4 ejemplos, pero la intención es de que tú puedas hacer una lista que sea un poco más grande. Pueden ser a lo mejor 10 elementos, pueden ser 15. Si el grupo de personas que están trabajando es amplio, lo que puedes hacer es dividir, dependiendo el tipo de puesto que tienen, que unas personas se encarguen en analizar las fortalezas, otros las debilidades, otros las oportunidades y otros las amenazas. Por lo general, oportunidades y amenazas se les deja a los altos mandos, a los directivos, a los dueños de negocio, porque ellos son los que tienen más visión hacia afuera.
Y fortalezas y debilidades se les deja los puestos más operativos. Por ejemplo, una gerencia de producción, una gerencia de recursos humanos. Son las personas que saben cómo está la organización y qué es lo que necesitan para poder dar los resultados hacia afuera. Bueno, continuando con el análisis, en debilidades, en este ejemplo que mencionaba, se definieron esta lista de 3 elementos. Alta dependencia hacia pocos expertos, infraestructura, les hacía falta más infraestructura, y falta de gobierno corporativo. El gobierno corporativo se refiere hacia adentro, un consejo de administración, por decirlo de alguna manera. Una vez que se terminó de hacer todo el análisis interno, se pasó al análisis externo. Con respecto a las amenazas, ellos vieron, por ejemplo, posible alza del dólar, un aumento de precios de los insumos a nivel internacional y la entrada fuerte de competencia a su nicho de mercado. Pero dentro de las oportunidades que ellos analizaron, era poder explotar el mercado de Centroamérica, o sea, poderse expandir ya no nada más a nivel nacional en México, sino también en Centroamérica, y un impresionante crecimiento de inversiones en su nicho, por el tipo de negocio al que ellos pertenecían. Un análisis como este no se puede llevar a la ligera. Si solamente se enfocaran en hacer un listado rápido, podrían decir que en media hora ya termina. Pero a continuación vamos a ver cuál es el aspecto clave que hace que este análisis realmente otorgue mucho valor agregado si es que se hace bien. Aquí tenemos las 4 listas que se desarrollaron. Recuerda que están resumidas. Y tenemos cada uno de los elementos de la matriz a la cual pertenecen: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Qué es lo que realmente necesitas para poder validar cada uno de estos elementos? Se resume en una sola palabra: datos. Cada vez que una persona establezca un elemento para cada uno de los cuadrantes, tiene que sustentarlo con datos. Si yo estoy hablando que tengo como fortaleza tecnología de punta, lo tengo que justificar. ¿Por qué estoy diciendo que tenemos tecnología de punta? ¿Contra qué lo estoy comparando? ¿Contra qué aspecto estoy evaluando que nuestra tecnología realmente está muy avanzada? ¿Y cómo es que eso realmente se puede considerar una fortaleza? ¿Me está ayudando a ser más competitivo? ¿Está mejorando la eficiencia? ¿O solamente es porque el software que tenemos es de los más modernos y yo asumo que está funcionando bien? Si no tengo datos para sustentar cada uno de los elementos que están en esta lista, el análisis se vuelve totalmente subjetivo y pierde muchísima fuerza. Para un dueño de negocio, el análisis FODA puede ser muy revelador porque le ayuda a ver también en qué nivel está su empresa con respecto al control de los datos que maneja. Si hago un análisis FODA y resulta que solamente hicimos una lluvia de ideas basado en puras percepciones, en algo totalmente subjetivo, como dueño de negocio yo podría estar preocupado porque realmente lo primero que necesito trabajar es que mi negocio tenga datos confiables. Y es tan crítico el tener estos datos que con lo que vamos a ver en los siguientes videos te va a quedar perfectamente claro. Una vez que tienes tu análisis externo y tu análisis interno hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cruce de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, y de ahí vamos a sacar las estrategias. Esta matriz que te estoy mostrando es solamente a nivel de ejemplo. Esto lo vamos a explicar mucho más detallado en el video de desarrollo de estrategia. Pues este es el análisis FODA. Como te comenté al inicio, realmente su ejecución es relativamente sencilla, pero si no tienes datos, te va a servir de poco o nada. Con datos puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarte en tu planeación estratégica. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. ¿Cómo? Bueno, bien interesante esto, ¿no? Entonces, hay que volver esto aplicable. Entonces, voy a pensar en lo siguiente. Vamos a crear empresa. Y se van a armar por grupos. Como somos 12, vamos a tener 3 grupos de 4 personas. Si ustedes mismos se quieren organizar, se organizan, o si no, mañana me tocaría organizarlos. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Los organizo mañana o ustedes se organizan y me dan los grupos mañana? Comentarios. Gina, Valentina, Jenny, cuenten. Grupos. Profe, pues nosotros habíamos estado en la clase, en el curso pasado, habíamos hecho como unas empresas, no sé si de pronto podríamos trabajar los que ya habíamos estado como en esas empresas anteriores para trabajar sobre la que ya teníamos. Pues no sé si se puede.
Pues sí se podría. Pero ¿están todos ahí los mismos o faltan? Porque sí, sí. O pues Bueno. no sé, es Estaba una... con varios de comunicación. Yo solo estaba con Fernanda de acá. Por eso, o sea, necesito es que se organicen. Mañana entonces me dan los grupos. Son 3 grupos de 4 personas cada uno. Porque hay que poner, digamos, hay que utilizar estas herramientas en lo que ustedes ya llevan hecho. ¿Ok? Y tienen que decirme de qué es la empresa, qué es lo que está haciendo, de qué la crearon o la van a crear. Me imagino que ya tendrán cosas muy básicas como los estatutos, qué sé yo, no sé. ¿Qué tenían de las empresas? No, solo teníamos lo que íbamos a hacer, si éramos, qué tipo de empresa éramos, dónde íbamos a estar, cómo lo íbamos a producir. Algo como muy, no era como, no tan administrativo. Ya. El plan de la empresa. ¿Y qué empresas son? Por ejemplo, Gina, ¿qué empresa tenía? ¿Qué producías? Nosotros tenemos una fábrica de pitillos comestibles y productos desechables, pero comestibles, o sea, toda esa base de alimentos y son biodegradables y no Biodegradables. contaminan el planeta. Ok. Y esa era la función, que no contaminaran, o sea, que tuvieran... Ok. Y los otros, por ejemplo, Valentina. Yo era con Gina, profe. Ah, ok. Y Jessica Galvis. Nosotros teníamos un bar de bebidas temáticas, profe. ¿De bebidas qué? Temáticas. Entonces, digamos, eran con sabores y colores distintos. Un bar. Bueno, entonces ahorita no puede ser un bar, sino tiene que ser una empresa para entrega de esas bebidas a domicilio, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos a este cambio. Andrés, ¿en qué lo tenía? ¿Qué empresa era? Empresa de diseños 3D para videojuegos. ¿De diseños 3D para qué? Para videojuegos. Ah, videojuegos. Bueno, eso está interesante. ¿Y cómo le fue con esa empresa? No, profe, ni idea. Yo creo que pasé. Sí. No. O sea, le fue bien. Sí. ¿Y qué videos estaban desarrollando? ¿Qué juegos? No, pues por ahora manejamos 5 juegos. Lo que es el GTA, lo que era 18 Wheels Howling, Battlefield, y pues a futuro mirar Mario Kart y Need for Speed. Ok. Bueno, esa puede servir. Esas empresas de la cuarta generación, ¿no? Las gamers. Bueno, esa podría servir. Y José Luis, Profe, pues algunos de mis perdón. compañeros dice, es que algunos de mis compañeros estaban con otros grupos de otras clases, entonces dicen que usted no es de los grupos. No, pues ustedes se pueden organizar o no. Entonces me toca organizarlos mañana. Ustedes a través de Valentina, que es un representante, por ejemplo, entonces le dicen, bueno, nos vamos a unir, vamos a hacer los 4 y vamos a hacer tal grupo. ¿Ok? José Luis, José Luis Suárez, Sí, señor. cuénteme, ¿qué empresa tenía? Pues, profe, yo estaba con Andrés en lo de creación de mods o de partes para un videojuego Ah, ok. en 3D. Bueno, estarían ustedes dos.
Y de pronto alguien quiere pegárseles a ustedes dos o, como dicen, Profe, ser pero, parte de ese por grupo. ejemplo, es que yo estaba en el grupo de Andrés, ¿sí? Pero en el grupo éramos 5 y usted dijo que eran de 4 personas. Tendría que salir una persona, ¿sí? Sí, claro. Pues la idea es que sean 3 grupos de 4. Somos 12. Pero, profe, si contamos a Cristian, ahí seríamos 13 personas. ¿Quién? Hábleme duro. ¿Sharon? Profe, es que, o sea, si contamos a Cristian, seríamos 13 personas como tal, 13 estudiantes. Es que yo no estoy descartando a Cristian. Cristian es parte de esta... Es más, Cristian es parte de los 6 de administración, de los 5 de administración, porque es que en administración quedaron 5. Entonces son 5 en administración y son 7 en contaduría. 7 más 5 son 12. Por eso son 3 grupos de 4. Pero es mejor que pues nos reparta, pues igual vamos a quedar separados, divididos. Pues pienso yo, ¿no? Profe, una pregunta, la idea es continuar con los equipos, con las empresas que teníamos en la otra clase. Pues por eso les digo, si son empresas interesantes y valen la pena, sí. Pero entonces ustedes tienen que darme la empresa, me van a dar el nombre de la empresa en un papelito, ahora toca por email o como sea. Entonces me van a dar el nombre de la empresa, el nombre de los integrantes, a qué se dedica la empresa y los 4 integrantes del grupo. ¿Ok? O sea, como un resumen. Sí. Ok. Y ahí miramos si seguimos con esa empresa o le damos un vuelco, como le estoy diciendo. Por ejemplo, el de las bebidas, pues me parece que puede seguir, pero tendríamos que darle un vuelco a hacer una app, por ejemplo. Y lo que yo quiero en esta es que ustedes hagan la página web y me presenten a través de la página web de la compañía, esta empresa que ustedes están haciendo. Le van a hacer la presencia virtual y me la van a hacer a través de Canvas todo el modelo de negocio. Van a utilizar estas herramientas, la DOFA o la FODA. Van a utilizar de pronto la cadena de valor y van a utilizar obviamente el Canvas para darle presencia en la red, en la web, con una página web de su compañía para empezar. ¿Ok? Vamos a trabajar cosas interesantes y aprender cositas. No sé si ya han hecho páginas web. ¿Algunos ya han hecho páginas web? Andrés, Pues creo que es que todos tienen adelantado en su empresa y tienen como plan hacer esa página web. Entonces sería como desarrollar el plan de la empresa en la página. Claro, por eso, si ya tienen la empresa y han avanzado en algo la empresa y aprobamos la empresa, porque esa la tengo que aprobar yo, pues seguimos adelante. Si no, tendrían que arrancar de cero. Bueno. Listo. Listo. Entonces mañana me entregan a través de la representante de los grupos. Bueno. Valentina. Señor. Entonces tú te encargas de Profe, yo entregarme tengo los... una pregunta. Profe. Señora. Por ejemplo, el grupo de nosotros, yo también estaba pues con Andrés y bueno, somos 5 personas en ese grupo. Tú estás diciendo que te enviemos los grupos como estábamos. ¿Te enviamos, o sea, 5? No, 4. Tú tienes que buscar alguno de los 5. Tendrá que Profe, pues la salir verdad y yo no le estar en la veo sentido porque entonces sería otra vez, o sea,
la persona que se salga del grupo tendrá que hacerlo todo y volverse a acomodar a otro plan. Entonces, pues trabajemos planes de empresa diferentes. Pero es que no hay problema. Hay que evolucionar. Pues escogen el que quiera salirse de ahí. No sé, no me parece que así vaya a funcionar. ¿Cómo? Que no me parece que así vaya a funcionar, profe. ¿Por qué no? Si es que esto es armar grupos, no estoy armando cosas. Ah, pero los grupos los vas a armar tú. No, señora, ustedes mismos. O si no se pueden organizar, pues yo los armo mañana. Ah, bueno, sí, más bien. Bueno, profe, gracias. Por eso le estoy diciendo, si tienen la capacidad de organizarse, me entregan los grupos mañana y si no, yo los organizo. Y listo. A través de nuestra amiga Valentina, que es la representante actual, o sigue siendo Jessica, no entendí. Por fin, Jessica, ¿sigue siendo o no? Jessica. No, señor, profe, yo no. Es vale. Es Valentina. Entonces, a través de Valentina, por favor, me entregan los grupos, los que quieran organizarse, y si no, lo organizamos mañana. ¿De acuerdo? Yo creo que es mucho más fácil que ustedes se organicen, porque ya tienen unas empresas, y listo. Y los que no, pues entonces los organizamos mañana. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno. Vamos a ver este último videito sobre los indicadores financieros de rentabilidad, endeudamiento, actividad y liquidez. Digamos, esos serían los real. Nos faltan los de C, que serían los de crecimiento. Entonces, miremos primero los de crecimiento. 5 indicadores de crecimiento. Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto estar nuevamente con ustedes y charlar un rato de temas que nos atañen a todos los empresarios. Y hay uno muy importante que sobre todo a las empresas creativas nos sirve muchísimo porque no los tenemos en cuenta. Cuando somos muy creativos dejamos un poco de lado esa parte de medición, esa parte de números que es tan importante para que nuestras empresas vayan en un foco de crecimiento. Voy a dejarles los 5 indicadores, de pronto los más fáciles de ver, de elaborar, de manejar y que nos dan un panorama muy propicio para saber cómo va nuestra empresa. El primero es el ROA. El ROA no es el arroz de las señoras. El ROA es el indicador que mide si los activos que tenemos están siendo suficientemente rentables, suficientemente viables para la organización. ¿Cuál sería la fórmula del ROA? La utilidad neta sobre los activos multiplicado por 100. Así de fácil. Y saben realmente si esa inversión que hicieron les está siendo rentable. El segundo es el ROE. El ROE es ese indicador que mide si nuestro patrimonio, ustedes han visto los balances, me imagino, cada mes, cuando sus contadores los presentan, que hay una filita que dice patrimonio. El patrimonio también tenemos que ver si realmente está generando utilidad o no, o está generando un rendimiento, o sencillamente estamos como horizontal o un poquito hacia abajo, que sería muy peligroso. ¿Cómo se mediría? Igual esto lo saben más los financieros. Yo solamente les doy un bosquejo para que lo hagan y para que lo tengan muy fácil en sus empresas, en un cuadrito de Excel, fácil. Es la utilidad neta sobre el patrimonio por 100. Así de fácil. Así se va a medir el ROE. Y vamos a saber si ese patrimonio realmente nos está sirviendo o no nos está sirviendo. El número 3 es uno muy famoso que lo han utilizado hasta en chistes y es el ¿cómo vamos? Ese es el ROI, el retorno de la inversión. Cada vez que se hace una inversión en lo que sea, tenemos que saber si realmente fue rentable o no fue rentable. Invertimos en una campaña,
invertimos en una compañía. Cualquier inversión que se haga debemos medirla y ver qué costo realmente nos está retornando. En algunos casos lo miden con el dinero que genera, lo que genera tener nuestro capital en un banco, como esa rentabilidad. Y vemos que nos deja más. Normalmente las inversiones nos dejan más y tendría que ser así. Muy peligroso cuando no lo es, por eso es tan importante medir. ¿Cuál es la fórmula? La utilidad neta sobre la inversión por 100. Muy fácil. Hay dos indicadores que son súper importantes y estoy casi segura que casi nadie los tiene. Y si los miden se van a asustar. Y ese se hace costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto nos cuesta adquirir un cliente? Mídanlo. Midan todo lo que se gastan. Todo lo que gastan en los obsequios, en publicidad, en los almuerzos, esas personas que tienen oficinas dedicadas a hacer CRM. Todo esto son costos de adquisición de clientes. Y esto es lo más fácil. Miren todo esto, lo suman y lo dividen entre los clientes conseguidos. Fácil. Y saben cuánto les está costando esos clientes. Se van a asustar. En ocasiones cuestan un montón. Y si cuestan un montón, el otro indicador es mucho más importante. El lifetime value. Esto es el tiempo de vida de ese cliente dentro de su empresa. Tenemos que medir cuánto realmente es lo que nos está generando un cliente que nos costó un montón por el indicador anterior y que ya lo tenemos en la compañía, ya lo tenemos acá. Entonces, desde el primer mes, si su adquisición, si el ingreso que genera este cliente es recurrente, vamos a medirlo, el tiempo de vida de este cliente en la empresa. La fórmula es muy fácil, ingreso por venta sobre la rentabilidad del negocio y se divide por la tasa de retención. Bueno, esto mentira, esto no es tan fácil. Lo de la tasa de retención es un porcentaje de acuerdo al número de meses que dure el cliente en la compañía y si es recurrente o no es recurrente o es un negocio de una sola vez. Pero esto nos sirve para ver si lo que hicimos en el indicador anterior, el costo de adquisición de este cliente, realmente nos está sirviendo a la larga y en un balance de 1, 3 meses, un año en la compañía. Acá es por donde más se va el dinero, por donde más se escapan los ingresos, porque normalmente no medimos y no vemos cuánto nos cuestan los clientes. Y otra, no valoramos todo ese esfuerzo que se hace consiguiendo un cliente. Y cuando ya lo tenemos, no sé por qué, pero muchas empresas los olvidan, los dejan aquí a un ladito y se dedican a volver a conseguir clientes. Ténganlo muy en cuenta, porque medir esto nos va a dar una perspectiva del negocio, nos va a dar una perspectiva de cómo tenemos que cuidar a los clientes, de cómo tenemos que hacer un trabajo juicioso de retención de clientes, de darles lo mejor de nuestras empresas, de darles lo mejor de nuestros productos, para que el lifetime value, o sea, todo el tiempo de vida de ese cliente dentro de nuestra empresa, sea muy largo y realmente sea rentable. Y así nuestras compañías sean rentables. ¿De cada cuánto medir para finalizar? La sugerencia es que se haga cada 3 meses. Un mes de pronto es muy corto, un año es muy largo. Cada 3 meses se puede hacer un corte, se puede medir y ver cómo están estos 5 indicadores. Espero que les sirva. Bueno, interesante. Espero que lo pongan en práctica y nos vemos la próxima semana en otro programa de evolución empresarial. Muchas gracias por estar. Bueno, ahora sí vamos a ver estos indicadores financieros acá. Estos son los tradicionales, ¿no? Con la misma efecto, pero a lo largo del tiempo. Los indicadores de liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La razón corriente. Este es igual a activo. Entonces, estos son los indicadores financieros tradicionales, ¿cierto? Tenemos
Entonces tenemos el acrónimo CREAL. CREAL significaría C de indicadores de crecimiento, que ya los acabamos de ver. R, ¿cierto? De rentabilidad. E de endeudamiento o apalancamiento también, ¿cierto? Se le llama endeudamiento o apalancamiento. A de actividad, también los llaman o rotación, también rotación del capital y de la cartera. Y L de liquidez. Entonces arrancamos con el de los indicadores de liquidez en este análisis. Para eso tienen 3. Liquidez, capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Entonces, dentro de esos indicadores de liquidez hay 3. Razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. Se dice que mientras más alto sea el indicador, mayor liquidez tiene la empresa. Pero hay posibilidades de que este no sea muy alto, y esto significaría que se tiene dinero ocioso o que no está todo. Pues dame un segundo. Me está llamando el profesor César Pinzón. Hola, mi profe, ¿cómo vas? Ah, bueno. Bien, aquí terminando la clasecita. Pero, ¿qué necesitas? Cuéntame. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Sí, claro. En ambos lados. Sí, no, yo he estado subiendo todos y día a día, ahí están todos. Y los videos de, ¿cómo es que se llama esto? Los de, sí, por contaduría, sí, ahí están. No, porque, bueno, pues tendríamos que revisar. Si quieres, yo inclusive te puedo dar hasta un pantallazo del tema. ¿Mm? Bueno. Ah, no, claro. Sí, sí, yo no estaba ahí. Bueno, vale. No, no te preocupes. Entonces lo revisamos y te cuento si quieres ahorita más tardecito. Vale, ok. No, no, tranquilo. Bueno, ok, bueno, lo mismo, gracias. Ok, chao, chao. Bueno, listos. Entonces, este es prueba corriente, prueba ácida y capital de trabajo. La prueba esta es parecida a la anterior, pero con la diferencia de que no se toma en cuenta el activo menos líquido de todos los inventarios. Esto porque no se lo vende fácilmente.
riesgo de ser insolvente va a depender de la actividad de la empresa. Por ejemplo, un supermercado que tiene una demanda constante y mueve sus inventarios rápidamente no necesita demasiada liquidez, mientras que una empresa manufacturera que experimenta cambios repentinos en la demanda y además vende créditos y lo necesita. Los indicadores de eficiencia, también llamados de actividad u operación. Estos miden la eficiencia con la que opera la empresa en temas como la administración de inventarios, los gastos y costos. Solamente tiene sentido cuando se la compara con otra empresa de la misma industria o con la rotación pasada de los inventarios de la empresa. El periodo promedio de cobro. Esto es igual a las cuentas por cobrar entre las ventas al crédito diarias promedio. Es útil para evaluar las políticas de cobro. Por ejemplo, si la empresa otorga créditos 70 días, el periodo promedio. Estos son los mismos de actividad o rotación, ¿no? Estos mismos indicadores de eficiencia. El periodo de cobro es de 50 días. Nos indica que los créditos están mal administrados o un departamento de cobro de eficiencia. Por último tenemos el periodo promedio de pago, que es igual a las cuentas por pagar entre las compras al crédito diario promedio. Los indicadores de endeudamiento. Estos indicadores tienen la forma en que la empresa está financiada y cómo se generan utilidades a través de la deuda. El indicador que más nos interesa acá es el índice de endeudamiento, que es igual al pasivo total entre el activo total. Y mide la proporción de los activos totales que están financiados por terceras personas. Cuanto más alto sea este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. Los indicadores de rentabilidad. Estos indicadores nos permiten evaluar las actividades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, a cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. El margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta entre las ventas. Y mide el porcentaje que queda de cada dólar después de descontar todos los costos y gastos. La rentabilidad sobre los activos totales, o también conocido como ROA o ROI, es igual a la utilidad neta entre los activos totales. Y mide la eficacia de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. La rentabilidad sobre el patrimonio, o también conocido como ROI, es igual a la utilidad neta entre el patrimonio y mide la rentabilidad ganada sobre la inversión de los dueños de la empresa. Ok, entonces esos eran los indicadores financieros. Bueno, ya los vimos, los CREAL. Nos queda pendiente mañana, miramos esta, la de Pestel. Bueno, que ya son las 12. Mañana miramos esta sobre y definiciones de utilidad y rentabilidad, que es importante. Bueno, entonces vamos a revisar todos en línea, por favor. Todos en video. ¿Quién está por acá? Acá no le veo sino media cabeza. Esta niña. Ahora sí. Erika, ya te veo. Bueno, listo. Entonces, tarea para mañana, tienen que darme los grupos. Espero que se organicen. Si no, me toca al estilo hitleriano. Mañana los organizo. Profe, de hecho ya los organizamos. Bueno, muy bien. Entonces mañana me los dan, por favor. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Nos vemos entonces mañana y les voy a dar otras indicaciones mañana sobre cómo vamos a proceder para ir desarrollando la empresa mucho más profundamente con estas matrices. Sobre todo, vayan mirando el tema de Canvas, pero yo les voy a dar esas herramientas para que les vayan organizando con sus empresas. Bueno, listo. Vale, profe, Entonces, gracias. nos vemos mañana. Chao. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Bueno, chao.